La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, como ustedes ya bien saben, es mi tradición ponerle un título a lo que voy a compartir. Lo digo cada vez, pero quiero explicarles por si hay algunos que no lo han escuchado. La razón de ponerle un título es únicamente o primordialmente por dos razones. Uno es para yo poder ordenar mis propias ideas en mis propios archivos, y también porque estoy persuadido de que al poner un título es mucho más fácil para ustedes también recordar cuál es la temática de aquello que se compartió. El título del día de hoy es El problema de Adán es el mío hoy. ¿De acuerdo? No es muy creativo, yo sé, pero apunta más bien a tratar de tener los menos recursos literarios posible y tratar de ser lo más sencillo de recordar. Hermano, he titulado de esta forma lo que entiendo hoy día de parte del Señor es menester compartir, porque tiene un poco que ver con una conversación que tuvimos además el día martes en el grupo en la Unión con los hermanos allá, que por cierto les exhorto a que puedan estar orando por lo que el Señor está haciendo allá. Se están abriendo algunas posibilidades de otras personas, así que es bueno que podamos como iglesia estar orando por lo que el Señor está haciendo allá. Y conversaba con los hermanos porque estábamos presentando un poco los elementos generales de lo que es la caída del hombre, obviamente los textos que ya la mayoría de nosotros hemos escuchado muchas veces, Génesis 1, que Dios crea al hombre, la orden a Adán y la desobediencia en el capítulo 3. Y hay un elemento que pasa muy desapercibido normalmente en esa historia, que sabemos además es una historia real, que sucedió hace muchos años atrás, pero que está tan vigente hoy porque a partir de ella podemos entender todo lo que viene después. La caída del hombre es el fundamento, o es el fundamento, es el sustento de por qué Jesús vino a morir en una cruz. Por lo tanto, es gravitante a la hora de entender la verdad del Evangelio. Y yo les decía que hay un elemento ahí que pasa normalmente desapercibido, que es algo bastante sencillo, pero que tiene bastante más trascendencia de que la que normalmente nos detenemos. Cuando uno va a escuchar esa historia, no lo voy a leer ahora porque la mayoría la conoce, pero nosotros vemos que Dios crea a Adán, lo llama y le da una orden, le da varias órdenes, juzgad, enseñorear la tierra, en fin. Y entre otras cosas le dice, puedes comer de cualquier árbol del huerto, pero del árbol que está al centro, el de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, le dice, en simple, come de cualquier cosa, pero esencialmente le dice, de ese árbol que está ahí, no comas, porque si comes, mueres. Diríamos nosotros, acción, reacción, causa, efecto. Come y muere, es simple. La orden era muy simple, comprensible para cualquier mente, aún más para una mente dotada de los atributos sobrenaturales que tenía la mente de Adán en ese momento. No era muy difícil. Llega la serpiente a tentar a Eva primeramente, y lo primero que la serpiente hace es justamente cuestionar esa orden. Y le dice, no morirás. O sea, en simple lo que la serpiente hace es decirle, Dios te mintió, y por lo tanto, por consecuencia, el Dios trino, el Dios santo, el Dios poderoso, el Dios creador de todas las cosas, el fundamento de la piedad, de la rectitud y de la verdad, es un mentiroso. Ahora, ¿qué pasa en la mente de Eva, primeramente, pero que también pasa después en Adán? Es que, en términos muy simples, lo que Eva hizo primeramente y lo que Adán hizo después, por consecuencia a la acción de Eva, es que consideró que la idea de su corazón era más importante que lo que Dios le había dicho. O sea, en simple, esta verdad sencilla de Dios, come y muere, para Eva se hizo secundaria y creyó en aquello que la serpiente le estaba diciendo, y Adán también creyó en aquello que la serpiente estaba diciendo. O sea, el fundamento del pecado de estos dos hombres,
los padres de la creación, los padres de la raza humana, está en que no le creyeron a Dios. Dios dijo, come y muere, la serpiente dijo, no muere, y Eva dijo, no voy a morir, sino que seré como Dios. Dios dijo, el árbol es malo porque te va a llevar a la muerte, y si usted va al versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, Eva dice que vio el fruto y lo vio como algo bueno, algo agradable a los ojos. Lo codició en su corazón. El pecado comienza ahí. O sea, hermano, quiero partir aquello que entiendo es menester compartir el día de hoy, dejando y poniendo en alto una idea muy sencilla. El pecado de Adán, que engendró la muerte espiritual, que trajo a la existencia la depravación de la raza humana y por consecuencia la caída de toda la creación, está en que la orden y la verdad establecida por Dios, comen y mueren, no fue creída por ellos. ¿De acuerdo? Sino que ellos pusieron su propio deseo, su propia voluntad por sobre lo que Dios había dicho. ¿De acuerdo? Ahora, Adán, o más bien esa realidad, ese problema, por decirlo de alguna forma, esa acción del corazón del hombre, es exactamente o sigue tan vigente en el huerto como hoy, en el siglo XXI. El problema de la raza humana hoy día sigue siendo exactamente el mismo que el problema de Adán y Eva, de creer a su propio corazón por sobre lo que Dios ha dicho. Adán no creyó a Dios, pero lo que Dios dijo que iba a pasar, pasó. Dios dijo, come y muere. Adán dijo, no, yo como y no muero. Y Adán comió y murió. Simple. Dios nunca mintió. Lo que Dios dijo se cumplió. Y lo que Dios dijo se ha cumplido desde el principio del tiempo. Los amigos de Noé no le creyeron a Dios y murieron ahogados. Los hermanos de José no le creyeron a Dios y terminaron vendiendo a su hermano y después humillándose y suplicándole a su hermano para que los salvara de la situación que vivían. Los israelitas en Egipto no le creyeron a Dios y murieron en el desierto sin ver la tierra prometida. Faraón no le creyó a Dios y murió junto a él, su cultura y sus primogénitos. Ya hemos compartido la derrota cultural del imperio egipcio en manos de las 10 plagas. ¿De acuerdo? Los israelitas no le creyeron a Dios y fueron esclavizados por los asirios, por los babilónicos. La Pauli nos comentaba algo de eso en el devocional, entre muchos otros. El pueblo no le creyó a Dios respecto al Mesías y el Mesías terminó viniendo igual. Aún más, hermanos, Satanás ha demostrado tener en más alta consideración la verdad de Dios que los propios hombres. Satanás sabía que el que tenía al frente era el Hijo de Dios, los hombres no, y por eso fue a tentarlo. O sea, de alguna forma Satanás cree más a Dios que los propios hombres. Mientras los hombres no creían que el que caminaba ahí era el Hijo de Dios encarnado, o era el mismo Dios encarnado, Satanás tenía plena certeza de quién tenía al frente. Y por lo tanto sabía que era el momento para ofrecerle los reinos del mundo y tratar de hacerlo caer. Los fariseos no le creyeron a Dios y terminaron matando a Jesús. Y ellos muriendo y toda su cultura que guardaban con profundo celo. Hermano, el fariseísmo, el fundamento era guardar la cultura, la ley. Y Jesús resucita y 30 a 40 años después todo es destruido. Todo, el templo, todo lo que los fariseos amaban, lo que hacía que se desvivieran, terminó siendo completamente destruido, tal como Dios había advertido que iba a suceder. Y hoy mismo, hermano, los hombres siguen creyendo que las palabras de Dios no son verdad y que por consecuencia Dios está mintiendo, porque aquí no hay neutralidad.
Si los seres humanos creen, si usted, si yo, si la raza humana cree que lo que Dios dijo no es verdad, entonces tenemos que asumir que estamos diciendo que Dios es un mentiroso. En el fondo es esencialmente lo mismo, el mismo actuar de Satanás en el huerto. Y hoy día, hasta el día de hoy, los hombres siguen diciendo que las palabras de Dios no son verdad y siguen llenando las prisiones del infierno al ritmo que late nuestro corazón hoy. Los hombres dicen, no, Dios no existe, Dios no es real. Y la muerte sigue llevándose 140.000 almas todos los días, despertando en las prisiones eternas del infierno. Los hombres dicen, no, no moriremos, no hay nada después de esto. Y los hombres siguen sus conciencias, que son eternas por causa a que son seres espirituales, siguen despertando en el infierno todos los días. A Dios no le importa si el hombre cree o no en su verdad, porque su palabra y su verdad no están sujetas a la aceptación de los hombres. A Dios no le importó que Adán no creyera en lo que él había dicho. Adán comió y Adán murió. Los hombres dicen, no hay Dios. Y Dios dice, alma que pecare, esa morirá. El alma peca, el alma muere. Hermanos, ¿seremos nosotros iguales que ellos? ¿Seremos nosotros aquellos que no le creen a Dios y que terminamos siendo humillados por su inquebrantable palabra? Hermano, la esencia del Evangelio es que Dios existe antes del tiempo, que Dios existe, y digo existencia solo para explicar. Sabemos que en realidad, para ser más riguroso, Dios es. La existencia requiere un origen. Dios es. Él es el fundamento de todo. Él es la esencia de todo. Él es un Dios, es un ser, es una entidad que además no requiere de nada. Es completamente independiente y autónomo. Tiene su propia ley. La palabra autonomía es una ley propia. Por esa razón los seres humanos nunca somos autónomos. Porque o tenemos la ley de este mundo, de Satanás, o la ley de Dios. Eso quiere decir autonomía, una propia ley. Dios es autónomo, Él sí tiene una propia ley y Él existe o es desde antes del tiempo, antes que todo fuera creado. Él creó el universo y a nosotros en Él, y Él permanece más allá de esta creación, más allá del universo. Sabemos que la humanidad, por causa de lo que pasó en el huerto, cayó, se depravó, y hoy todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, desobedientes y atestados de una naturaleza corrupta, caída, contraria a las normas, a los estándares de Dios. Y frente a tal rebeldía, el Creador y el Juez del universo ha determinado juzgar al mundo. Estoy repitiendo algo que probablemente para la mayoría de nosotros es sabido, porque estoy tratando de poner en un par de párrafos, en un par de ideas, lo que sabemos es medularmente el Evangelio. Ahora, Él determinó juzgar al mundo, pero por su amor envió a Jesús para recibir en su cuerpo, Jesús recibió en su cuerpo el castigo que ustedes y que yo merecíamos. Él murió, Cristo murió, Él recibió el castigo que merecíamos para darnos su justicia. Ahora, ¿cómo sucede esta transferencia? Sucede por medio de la fe, en que yo le traspaso mi pecado, mi ignominia, mi maldad, mi rebeldía, la maldición que prima sobre toda alma que pecare, por ende la mía, y Él me traspasa su santidad, su rectitud, su perfección, solo por medio de la fe. Él se hace pecado y yo en el mismo acto me hago santo y justo. Eso es lo que enseñan los textos. Ahora, hermano, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. En lugar nuestro, Él se hizo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no cometió pecado alguno, estoy leyendo en la versión NBI por si acaso, por nosotros, en lugar nuestro, Dios lo trató como un pecador, para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. Colosenses dice que, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, dice, y anular la deuda, hablando de Cristo,
que teníamos pendientes todos por el requisito de la ley, Él anuló esa deuda que nos era contraria o adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ahora la pregunta es, ¿creemos esto? ¿Verdaderamente creemos esto? Cuando yo era un niño, hace mucho tiempo atrás, no tanto, pero hace harto tiempo, bueno, no está mi hermana para ratificar esto, pero una vez jugando hicimos, me acuerdo, un gran desastre en la casa. Fue de verdad un gran desastre. Junto a mis hermanos, estábamos los tres en ese momento. Y mi hermana decidió, en un acto, en mi opinión, irracional y en un exceso de empatía, ella culparse frente a mis papás por ese acto. Aunque yo era el más chico, era el menor en ese tiempo, me acuerdo, y de verdad tengo las imágenes muy marcadas de cómo recibía disciplina ella sola por el desastre que habíamos armado todos. Porque ella, aunque no era la responsable, decidió culparse y decirle a mis padres que había sido ella la que había hecho. Ahora, en mi niñez, eso fue irrelevante porque yo era muy pequeño, de haber tenido 4 o 5 años y no tenía mucha conciencia. Pero mi hermano mayor, que además era el pleno responsable porque era el que verdaderamente había hecho todas las circunstancias, todo lo que, la razón por la cual nos estaban castigando, me imagino que debe haber tenido una profunda gratitud con mi hermana por no recibir él el castigo que merecía. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque su conciencia fue acusada a tal nivel que terminó él después diciendo, fui yo, no fue ella. Y obviamente recibiendo el castigo que merecía por mentir y por haber hecho el desorden. El castigo fue doble. Ahora, fue tal la presión de la culpa sobre mi hermano que él asumió el castigo que verdaderamente le merecía. Que verdaderamente él merecía. Ahora, el problema con nosotros es que el castigo que usted y yo merecíamos por causa de ofender de nuestra rebeldía natural es la muerte. Mi hermano recibió un par de correazos y asumió las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Pero el castigo que usted y yo merecemos por ofender al Creador, por vivir contrario a sus normas, por desde la concepción hasta el día en que Él nos alcanzó, ser ofensores, ser rebeldes, deshonrar su santidad, su rectitud y aún más deshonrar el propósito mismo de nuestra creación, de por qué nos hicieron, porque fuimos creados como sujetos para la gloria de Dios, pero vivimos como seres autónomos con nuestra propia ley para glorificarnos a nosotros mismos y deshonrar a aquel que nos creó. Las consecuencias de ese pecado, hermanos, es la muerte eterna. Verdaderamente estamos conscientes y vivimos conscientes de que el castigo por nuestras acciones y por nuestra existencia, porque el hombre es castigado no por lo que hace, sino por lo que es, porque hace consecuencia lo que es la muerte eterna. Que no nos estremezcamos con eso es una razón que demuestra la falta de comprensión que tenemos del hecho que Jesús subiera en la cruz a recibir el castigo por nosotros. Porque quizás cada uno escudriñe su corazón. En el fondo, vemos la sustitución de Jesús como una bella historia de amor y no como una realidad espiritual vigente para nosotros hoy, cada día. Los cristianos debemos aprender a vivir con esta conciencia, con la conciencia de saber que el castigo por nuestra ignominia, por nuestro pecado es la muerte, pero que alguien la recibió en nuestro lugar, para que a partir de eso florezca la gratitud, no solo cuando nos acordamos, sino cada segundo, en cada momento, cada despertar, cada vez que se abren nuestros ojos en la mañana. Es una consecuencia, es una muestra de las misericordias de Dios sobre nuestra vida. Cada vez que gozamos de momentos felices, o aún más cada vez que recibimos aflicción,
para ser formados al carácter de Cristo, es una consecuencia de que Él subió en la cruz a morir en nuestro lugar. Hermano, debemos aprender a vivir con el peso que significa que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Que Él murió en nuestro lugar, que los culpables, que los que merecíamos morir éramos nosotros. Pero Él murió en nuestro lugar. Esta es una realidad espiritual vigente diariamente. No es algo que podamos olvidar con facilidad. No es algo no es algo que podamos soslayar en nuestro caminar mientras estemos en el cuerpo. Esto es lo que hace la diferencia. Solo una conciencia cautiva de esta transferencia, del hecho que Él merecía morir, el hecho que nosotros merecíamos morir y Él murió en nuestro lugar, solo una conciencia cautiva puede disponernos, puede llevarnos, puede conducirnos a una total servidumbre a Jesucristo. Saber que el que merecía morir era yo y que por consecuencia lo que tengo hoy es la vida en Él, exclusivamente la vida en Él, es lo único que me hace vivir en total servidumbre a Él. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida terrenal, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Él ya no vive, porque el propio apóstol Pablo dice que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. El propio apóstol Pablo dice que nos identificamos con su muerte. El propio apóstol Pablo dice que está juntamente con Cristo crucificado. O sea, la conciencia del apóstol Pablo, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, o la conciencia que el Espíritu de Dios le concede al apóstol Pablo, que está puesto en los escritos, que son de edificación para nosotros hoy, es que Pablo tenía plena conciencia, plena claridad de que él había muerto en la cruz del Calvario y que Cristo había ocupado su lugar, el lugar que él merecía, y que por lo tanto hoy él, en su vida terrenal, en su caminar natural, en la carne, dice él, es únicamente para vivir en la fe. Es decir, vivir todas sus circunstancias humanas para la gloria de Dios y conforme a la gloria de Dios y a sus principios. O sea, la conciencia de esa transferencia es la que nos va a llevar a vivir en una total servidumbre a Jesucristo, en una total vida piadosa de rendición a Jesucristo. Él, Cristo, cambió su santidad por nuestro pecado. Eso ya es suficiente. O debiera serlo al menos. Para quebrantar nuestro cerviz, para humillarnos delante de Él y para vivir en una total sumisión a Él. Ahora, si eso no es suficiente, si esta historia del pasado, que sucedió en el pasado, pero que tiene total vigencia hoy, no es suficiente, existe otro componente, otro elemento de la verdad de Dios que debiera motivar y encender nuestro corazón, que debiera detonar, activar en nosotros esa total rendición, esa total sumisión a Cristo, a su evangelio, a sus normas. Es el hecho que esta existencia, esto que le llamamos vida, los hombres le llaman vida, es solo una cuchara en el océano de nuestra vida eterna, o de nuestra existencia eterna más bien. O sea, yo sé, hermanos, que mientras la música está sonando es difícil saber o es difícil tener conciencia que la fiesta se va a acabar. ¿Me entienden la figura, no? Vivimos en la música en este momento. La música está sonando, estamos pasándolo bien, estamos compartiendo, y es difícil tener conciencia que en algún momento la música se va a acabar, nuestra presencia se va a acabar, sea individualmente o sea colectivamente. Individualmente, el día que seamos sacados de esta tierra, en lo que le llamamos muerte física, o colectivamente el día que los tiempos se acaben, el Señor vuelva en gloria
y ponga término a este segmento de su eternidad que le hemos llamado historia humana. Pero hermano, esto va a pasar. Algún día, individual o colectivamente, y esto es importante, quiero enfatizar en esto. Quizás ninguno de nosotros va a ver ese término colectivo. Quizás ninguno de nosotros va a estar acá cuando las nubes se abran y Jesucristo vuelva, no lo sé. Pero hay algo hay total garantía. Algún día, en algún momento, las cortinas se van a cerrar de nuestra vida, nuestros ojos se van a cerrar y vamos a entrar en esa dimensión en donde las normas de este mundo, las normas de la carne, donde las limitaciones de la naturaleza humana no van a existir y vamos a estar cara a cara con el Señor, en donde nuestras obras serán juzgadas, en donde nuestras acciones serán juzgadas, en donde nuestra fe será puesta en balanza, será pesada, en donde será examinada nuestra justicia, si es que tenemos y estamos correctos y completamente acreditados por la justicia de Cristo, o si más bien caminamos con una idea falsa o con un peregrinar cristiano falso, idolátrico, comprometidos con el mundo, su carne, sus principios. Algún día esto va a pasar. Insisto, y perdón que repita la metáfora, yo sé que mientras la música suena es difícil tener conciencia que la fiesta se va a acabar. Pero así como Dios le dijo a Adán, come y muere, Dios nos dijo, esto va a llegar, individual o colectivamente. Podemos vivir la vida asumiendo que esto no va a pasar, como lo hace la gran mayoría de los hombres, y van a caer y serán humillados estrepitosamente, como son humillados cada día la gran mayoría de los hombres. Porque la palabra de Dios es inquebrantable, es inevitable. Él no falla a su palabra no necesita nada para cumplirse más que sí mismo. En Él están todos los elementos suficientes y necesarios para que su palabra se cumpla. Hermano, llega a ser insensato, perdonen la expresión, tonto, necio, creer que podemos, no solo nosotros, la raza humana, los seres humanos, cuando hay tanta evidencia concreta y visible, plausible, o sea, tiene suficientes elementos para ser creída de que lo que Dios dice va a pasar. Dios ha advertido a cada alma humana que está escrita para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ha advertido para cada alma humana que algún día, en algún momento, en una temporalidad real, no ficticia, no abstracta, en algún momento, así como ustedes me ven a mí y yo los veo a ustedes, así como percibimos este mundo, de la misma forma percibiremos al Creador de nuestra alma cara a cara, donde seremos pesados, en donde verdaderamente sabremos si fuimos hechos en la nueva naturaleza en Cristo o no. Ese momento existe y va a existir para cada alma humana. Y aún más, en algún momento, para todos los hombres, para todas las almas juntas, reunidas, estarán cara a cara con su Creador y sus obras serán pesadas. Es estúpido creer que eso no va a pasar cuando hemos visto tantas veces, que lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Hermano, permítanme poner un ejemplo acá, solo a modo de ejemplo y para fines didácticos nada más. Adán no había visto el cumplimiento de las promesas de Dios. Desde el punto de vista de la responsabilidad, Adán no tenía cómo saber. Desde el punto de vista de la responsabilidad nada más, o de la experiencia, Adán no tenía una experiencia de que Dios cumplía su palabra, hasta ese momento al menos. Algo que, por cierto, no eximió en absoluto de su culpa frente a Dios. Si él, que no había visto el cumplimiento de las promesas de Dios, él no había visto que su palabra no fallaba, recibió inapelablemente la retribución por su desobediencia, por no creerle a Dios. ¿Cuánto más responsabilidad tenemos los que hemos visto por siglos la palabra de Dios cumpliéndose? No una, no dos,
cientos o miles de veces. Más de 300 profecías se cumplieron en la muerte de Cristo en la cruz. En ese acto, en esas 6 horas, más de 300 profecías avisadas con miles de años de anticipación se cumplieron. Los hombres, los seres humanos, hoy en día vivimos el día a día creyendo que controlamos nuestra existencia. Y vivimos aferrados a esto que podemos tocar, a esto que podemos ver, a esto que podemos sentir. Como lo único que existe, como la única realidad que nos define. Hermanos, esta comprensión distorsionada es el terreno en donde se siembra el pecado, se siembra la indiferencia, se siembra la frialdad de espíritu. ¿Qué quiero decirles con esto? Si no tenemos una perspectiva, así como les expliqué en la primera parte que debemos tener una conciencia de lo que pasó, debemos tener en el pasado, que es vigente hoy, la muerte de Cristo, su sustitución, el que fuéramos cambiados por Cristo, que debe determinar nuestra vida. De la misma forma como debemos vivir con esa conciencia, también debemos mirar sabiendo que en el futuro, en algún momento, las promesas de Dios se van a cumplir. Si yo vivo esta vida creyendo que lo que hago hoy es lo único que importa, si yo vivo esta vida creyendo que no hay un mañana, que no importa lo que Dios ha determinado para mí, que yo quiero experimentar hoy día lo que este mundo hoy me ofrece, sin conciencia de las promesas que Él ha prometido, me ha ofrecido para mí, bueno, esta idea torcida que atenta contra la verdad profunda del Evangelio es que somos seres trascendentes. Hermano, la Escritura, nosotros tenemos que huir de estas ideas, de estas construcciones filosóficas que plantean de que el hombre no es un ser trascendente. Provienen del propio infierno justamente para que la verdad del Evangelio no reine en la mente de los hombres hoy. Esta idea de que lo único que existe es lo que vemos provienen del mismo infierno para alimentar un conjunto de ideas que obstaculicen la comprensión del Evangelio, porque si esto es lo único que existe, entonces es irrelevante lo que yo haga. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos que nosotros tuvimos un origen en la concepción, pero tenemos un destino eterno, una existencia eterna que no se acaba nunca más. Tenemos que aprender a vivir con esa conciencia de trascendencia, con esa conciencia de que hay un futuro eterno que no termina. No verlo así es el terreno, como ya dije, en donde se siembra la mediocridad espiritual, la tibieza de espíritu, la arrogancia, la altivez. Porque no importa, porque da lo mismo como yo viva. Esto es lo único que tengo. Los hombres, dice, escuchaba... Estoy tratando de acordarme del personaje. El compadre Moncho. ¿Se acuerdan del compadre Moncho? ¿Cierto? Personaje de la televisión. 81, 82 años creo que estaba. Creo que fue él, que lo vi en una entrevista así al pasar. Me parece que era él eso. Así que le preguntaban, oye, porque se ve muy firme, muy sano. Y él decía, bueno, yo he asumido, contaba varias cosas. Pero entre otras cosas asumía que él está consciente que la vida es muy corta y que por lo tanto había que disfrutarla. Por lo tanto no se desmeraba en trabajar en demasía. Es más o menos la idea que impera hoy día en mucha gente, si es que no en la mayoría de las almas humanas. La vida es corta, disfrutémosla. Frente a esa frase, bueno, que no es nueva, un predicador del siglo pasado dijo, sí, la vida es corta, pero el infierno es eterno. Trascendencia. Hermano, conciencia de que hay algo, que nos está esperando. Mire, Apocalipsis 21 nos entrega, nos muestra la promesa que está esperando por nosotros. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, esta, en la que estamos hoy, habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada o arreglada, agasajada para el novio.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En esta visión profética entregada por el Espíritu Santo a Juan vemos el Evangelio completamente revelado. Y en esa visión hay suficiente para afirmar nuestro corazón en cualquier contexto y circunstancia en este tiempo. Hermanos, yo sé que en el mundo hay aflicción. Hablábamos de eso al principio. Hemos orado hoy día por la aflicción que están viviendo hermanos y quienes no lo son en la zona central. Yo sé que tenemos temores, yo también los tengo. Sé que vivimos con tristeza. Sé que lidiamos con las debilidades propias de la carne humana, de nuestra naturaleza humana. Pero todo esto va a pasar. Para los que amamos a Cristo, imagínense por un momento que gozaremos de toda la liberalidad, de toda la libertad para adorarle y para servirle con pasión y con dedicación, sin la distracción de la carne, sin las influencias del mundo que nos atraen o nos seducen al viejo hombre. Un momento en que levantamos nuestras manos y le adoramos con pasión, mirándole cara a cara. Hermano, para los que amamos a Cristo, hay una promesa de que algún día estaremos cara a cara con Él, adorándole, sirviéndole, exaltando su nombre, sin todas las debilidades, sin las distracciones de este mundo, sin las saetas, sin los dardos de Satanás, sin el dolor, sin la angustia, sin las preocupaciones que tenemos en la carne, sin la tristeza con la cual lidiamos muchas situaciones del día de hoy, sin las frustraciones propias de nuestra condición humana. Va a llegar un momento en donde podremos despojarnos completamente de todo ese peso, ese ropaje pesado que es el estar circunscrito a la naturaleza humana, que es débil, para poder adorarle con total libertad. Hemos tenido, muchos de nosotros, por momentos en tiempos de adoración, instancias en donde de verdad hemos sentido, hemos derramado nuestro corazón en adoración, donde lloramos, donde lo único que importa es exaltarle a Él, donde lo único que importa es glorificar su nombre, donde somos persuadidos en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de las verdades eternas, donde verdaderamente pareciese que tenemos un tiempo de total dedicación y devoción a Él. Imagínense eso eternamente. Imagínense eso sin parar. Motivados por un gozo eterno que no proviene de nosotros, sino del propio Dios. Él nos ofrece esta realidad no por un momento, sino para siempre. El texto nos dice que Él será nuestro Dios y morará con nosotros para siempre. Viene a ser tabernáculo, un lugar de encuentro. Acuérdense que el tabernáculo en el antiguo pacto era el lugar en donde literalmente el sumo sacerdote entraba y estaba cara a cara, se conocía como cara a cara. En ese lugar, la propia presencia visible y concreta de Dios se hacía patente y el sumo sacerdote lo tenía aquí, frente a frente. Y podía, por un momento al año, tener al Creador
cara a cara. Imagínense eso eternamente, sin todas las limitaciones que significa este cielo y esta primera tierra, porque todas estas pasarán. Y sin ser destruidos por su justicia, porque su justicia nos ha sido imputada. Él será nuestro Dios y morará con nosotros para siempre. Oh hermano, Él enjugará nuestras lágrimas. La tristeza huirá porque el gozo reinará. No habrá muerte ni temor a ella. No habrá enfermedad, sino que seremos solo Él, el creador del mundo, el sustentador de la vida, el mismo que murió en la cruz, el mismo que nos consuela hoy, el mismo que nos consuela hoy, y nosotros, cara a cara, sin más intervinientes que su propia gloria y su gracia eterna, capacitándonos permanentemente para adorarles con total sinceridad. Ese momento existe y espera para los que le creen. Creer que esto verdaderamente pasará debe hacernos despojarnos de las limitaciones de nuestra humanidad y entregarnos completamente en una devoción a Cristo. Nos hace buscarlo por la mañana, por la noche, nos hace renunciar a las satisfacciones de la carne para abrazar sus placeres celestiales. Nos hace poner su verdad como la verdad máxima de nuestra vida, sin importar los costos o el precio que haya que pagar por ello. Nos hace hacer que sus principios rijan nuestra vida desde lo más íntimo hasta lo más público. Hermanos, no seamos como Adán, no seamos como los amigos de Noé, ni como los fariseos que no creyeron, porque así como Dios no falló en el pasado, no fallará, y su palabra se cumplirá con nosotros o sin nosotros. Porque si de verdad creemos, si de verdad huimos de la tentación de la carne y de Satanás, de poner nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra verdad, comillas, si de verdad confiamos en sus palabras y confiamos que sus palabras son verdad vigente para nuestra vida, veremos su gloria. Hermanos, veremos su gloria, no solo la gloria eterna que nos espera cuando todo el mundo pase, como nos describía Apocalipsis 21, ni tampoco esa que nos espera cuando salgamos del cuerpo. Sin duda que veremos esa también. Sino que también veremos esa gloria hoy, vigente, hoy, mientras caminemos en esta existencia terrenal, y seremos verdaderamente instrumentos para su gloria. Veremos verdaderamente, si creemos en Él verdaderamente, veremos hoy su poder manifestándose en nosotros. Pero hermano, no un poder místico, no un poder mágico, no el poder de los superhéroes de las series animadas ni de Hollywood. No, hermano, un poder que cambia la naturaleza del hombre, que transforma desde la depravación hasta la justicia, del odio al amor, de la arrogancia a la humildad, de la altivez a la sencillez, de la venganza al perdón, del enojo a la quietud de espíritu, de la ira a la templanza, de la tierra, de las limitaciones de la carne, de las desviaciones de la carne, de las tentaciones de la carne, al cielo, a la gloria de Dios manifestada en la cotidianidad de nuestra vida, de la débil humanidad con sus propias desviaciones, a la fuerza indestructible del carácter de Jesucristo en nosotros. Hermanos, eso, allí, en esa transformación preparada exclusivamente para los cristianos, allí está el poder más glorioso, más grande del universo. Cuidado con limitar el poder de Dios
a esa sobrenaturalidad externa, a que los montes se muevan, a que las cosas sucedan, a detener el sol, a tantas cosas que hemos visto son manifestaciones del poder de Dios. Pero son una luz tenue, son una luz irrelevante al lado de toda la gloria que hay en que un perdido, un impío pecador se transforme en un sujeto para la gloria de Dios. En que el que no sabe amar, aprenda a amar, el que no sabe perdonar, perdone. El que vive para sí mismo, viva para la gloria de Dios. El que vive arraigado a este mundo y sus principios, viva para satisfacer, para agradar a aquel que lo llamó por soldado. El que cree que sus ideas, sus pensamientos son la única norma de conducta porque cree que es, comillas, autónomo, aprenda a vivir entregado completamente a las leyes, a la ética de Dios. Ahí hay poder. Ese es el verdadero poder vigente y disponible para aquellos que creemos en Él. Hermano, abandonar la débil humanidad, para abrazar la fortaleza, la inquebrantable fortaleza del carácter de Cristo. Cuidado con vivir persuadidos o engañados con los principios de este mundo que dicen que, por ejemplo, el pedir perdón es sinónimo de debilidad, el llorar es sinónimo de debilidad, el reconocer los errores es sinónimo de debilidad, el no responder con violencia cuando recibimos violencia es sinónimo de debilidad. Eso es lo que el mundo dice. El carácter de Jesucristo, las normas de Dios, los estándares éticos de aquel que nos llamó dicen justamente lo contrario. Pon tu otra mejilla, humíllate, vive con una conciencia plena de que lo único que mereces es arder en el infierno, pero que Él ocupó tu lugar en la cruz. Solo esa conciencia del pasado, verdaderamente creer por una convicción y un convencimiento del Espíritu de que lo que pasó es real hoy, como también es real aquello que nos espera a los que creemos, eso es lo que hace la diferencia, sobre todo en medio de la era o de la época de la superficialidad cristiana en la cual Dios nos ha hecho nacer. Todas estas promesas están preparadas, este milagro está disponible solo para los que le creen. No seamos como Adán, hermano. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar juntos hoy. Gracias por permitirnos exponer tu palabra. Señor, yo te pido que tu palabra no caiga en tierra árida, en tierra seca, sino que seamos convencidos por tu Espíritu, Señor, que podamos ser conscientes de lo que significa una total fidelidad a tu palabra. Líbranos, Señor, de menospreciar tus normas, tus promesas, tu verdad, los anuncios de lo que tú has hecho, Señor. Líbranos de creer que aquello que las conjeturas, que las conclusiones de nuestros propios razonamientos son más dignas, son más honrosas, son más importantes que lo que tú has dicho y has prometido, Señor. Rodéanos, anula toda distracción de este mundo, anula, Señor, cualquier dardo del enemigo y permítenos, Señor, ser quebrantados por ti. Reármanos, Señor, en todas las áreas que necesiten ser transformadas por ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a mí. Bendícenos, Señor, en el tiempo de compartir, en el almuerzo ahora, y que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique a ti, que nuestras vidas sigan, Señor, siendo edificadas por ti, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.